Muy buenas tardes, a la docente, la psicóloga Pilar Cuaquira Chambi y compañeros. El día de hoy realizaremos una entrevista para la cual tenemos de invitado a un profesional en el campo de la salud mental, psicólogo. Esta entrevista estará a cargo de Luz Nayeli Maita Mesa, Walter Andrés López Clares y quien les habla, Erika Tacora Loza. Seguidamente le damos pues el pase a nuestro invitado para que se pueda presentar. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Saúl Pedro Felipe de la Cruz. Soy psicólogo clínico y perito en violencia familiar. Bueno, de mi parte sí, he tenido experiencia dentro de el internado en lo que es psicología comunitaria y estoy aquí presente para compartir con ustedes mis conocimientos y mis alcances acerca de este tema. Claro que sí, y le agradecemos por su participación, doctor. Doctor, ¿nos podría comentar la experiencia que ha tenido en el área social comunitaria? Bueno, el área social comunitaria obedece más que todo dentro del campo de acción del psicólogo comunitario a cubrir necesidades, descubrir sobre todo cuál es la importancia de la salud mental dentro de la comunidad o dentro de cierto sector social o población, ¿no? Lo podríamos definir así, ¿no? Y eso se hace pues con dos principios fundamentales, ¿no? Que trabaja lo que es la psicología comunitaria. Una de ellas es la investigación y el otro principio es la intervención. A partir de esos dos principios parte el trabajo de la psicología comunitaria. Claro que sí, doctor. ¿Cuáles cree usted que son las principales funciones o responsabilidades de un psicólogo comunitario? Bueno, la función principal del psicólogo comunitario es investigar para allá la problemática que aqueja a la comunidad. Dentro, claro, dentro del supuesto o dentro del tema de la salud mental. El otro punto importante es la gestión. ¿De qué manera el psicólogo comunitario dentro de su perfil y dentro de su posición va a gestionar, va a implementar o proponer estrategias para resolver ese tema, ¿no? Hemos vivido hace poco, ¿no? El tema de la migración, ¿no? El tema de la migración de extranjeros a nuestro país, que ha desbordado prácticamente pues la cantidad de habitantes y las esperanzas también en el sentido de ocupar un puesto laboral, ¿no? Dentro de ese aspecto también el psicólogo comunitario tiene que trabajar. Claro, estamos muy de acuerdo con eso, doctor. ¿Qué características o cualidades considera usted que debe tener un psicólogo comunitario? Bueno, las características y cualidades, el psicólogo comunitario tiene que ser una persona o un profesional que proponga resultados, que busque la solución a un problema. Tiene que también ser una persona que convoque. Porque si bien es cierto, en muchos campos de la psicología se puede operar o ser un actor individual, por decirlo así, ¿no? En la psicología comunitaria no. En la psicología comunitaria es muy importante que el psicólogo comunitario eh, haga un trabajo integral. Cuando nosotros definimos un trabajo integral es que tiene que haber una convocatoria de profesionales con la intención de resolver esa necesidad de la población, de la sociedad o de ese grupo social. Es muy importante que el psicólogo cumpla con los requisitos, pues, también de entrega, ¿no? Es importante entregarse. La psicología comunitaria no solamente es urbana, también es rural. Y inclusive, cuando hablamos de entrega, de compromiso, hablamos que tiene que emigrar. A veces tiene que internarse a zonas alejadas.
¿no? Ver la necesidad de esa población, de ese sector social, para satisfacer esas demandas que ellos necesitan, ¿no? Necesitan, si hablamos del sector rural, pues estamos hablando, por ejemplo, la agricultura, de qué manera eso puede afectar su salud mental, ¿no? Ya que a lo mejor pues se va a definir en ciertos aspectos de su salud. La salud comunitaria, como le digo, no solamente obedece a un plano de salud mental, sino también detrás de ese plano de salud mental nosotros recogemos pues eh, también la salud física. Por citar un ejemplo, dentro de la salud física estamos hablando también de, de estos profesionales de odontología, que también hay veces en los sectores sociales no llegan a cubrir las demandas, ¿no? Porque hay pueblos que están muy alejados, que lo llaman caseríos, ¿no? Ese es en cuanto al ámbito rural. Y en cuanto al ámbito urbano, pues son diferentes escenarios. El ámbito urbano obedece más a un desarrollo social producto de la tecnología, del avance científico, y el sector rural pues está un poco siempre alejado de eso. No siempre, pero con cierta desventaja, ¿no? Tenemos que reconocer indicadores que nos muestran esa problemática para poder abordarlo y estar tejiendo pues una red de solución mediante gestiones. El factor importante del psicólogo comunitario como un principio fundamental también es gestionar. Tiene que proponer, abordar, ¿no? Como le indiqué desde un principio, ¿no? Son pilares fundamentales que le van a permitir dejar un trabajo, pues, confiable, consistente, que es muchas veces muy difícil de resolver. Claro que sí, doctor, y bueno, hacemos hincapié también a eso, ¿no? El trabajo en los lugares alejados, en los lugares rurales, a donde pueda llegar también la labor, ¿no? De este psicólogo comunitario y en conjunto con otros profesionales. En este marco, doctor, ¿qué métodos cree usted que son los más adecuados para un correcto estudio e intervención en la comunidad? Bueno, los métodos van a depender mucho de la problemática social. El psicólogo comunitario tiene un trabajo social, un trabajo en población. Va a depender de muchas variables, ¿no? Puede ser el sector económico, puede ser el sector, inclusive también político también. Va a depender de muchas variables, de muchos factores. Los métodos no son exactos para una sola población, ¿no? Las variables se van a presentar de diferentes maneras, en diferentes tiempos, situaciones. Tenemos que recoger, identificar cuáles son los factores que aquejan a ese tipo de población, ¿no? Con qué recursos ellos cuentan. Si bien es cierto que en una sociedad hay problemas, también hay recursos, ¿no? Hay recursos que ellos pueden utilizar o proponer para también lidiar a veces con el presupuesto, porque el presupuesto que siempre se le asigna al psicólogo comunitario a veces es muy limitado y muchas veces muy pobre, ¿no? Entonces, la labor que cumple el psicólogo comunitario en estos casos es aprender a agenciarse, a cubrir esa limitación, ¿no? ¿No? Entonces, el método va a depender mucho de las variables. No hay un método exacto o podríamos decir, entre comillas, correlativo que uno puede abordar para definir este tema, ¿no? Los métodos más obedecen a un campo científico, pero dentro del campo de acción, las variables son distintas, ¿no? Y con lo que uno se va a encontrar ahí es hasta a veces desgarrador o crítico, no es tan fácil, ¿no? A veces el conocimiento científico te propone algo, pero no es como se da siempre. Claro que sí, doctor, es algo muy amplio, ¿no?
que no se podría determinar, como usted dice, puesto que las variables van a ser muy distintas y diversas en cada situación que se encuentre y en cada situación de labor del psicólogo comunitario. A continuación le voy a dar el pase a mi compañera Luz para que pueda continuar con la entrevista. Muchas Bueno, gracias. bueno, continuando con la entrevista, doctor Saúl, bueno, en nuestro país, ¿cuál cree usted que son los lugares, ¿no? U oportunidades para practicar la psicología comunitaria? Bueno, en el Perú la problemática social, político-social o político-económico te invita a encontrar problemas en diferentes escenarios, en diferentes sectores sociales o en los diferentes estratos sociales. La problemática en Perú, por fundamento, el Perú es un país tercermundista, ¿no? Entonces, en un país, inclusive en un país de primer orden mundial, se van a encontrar problemáticas. En el Perú, la problemática social está marcada en diferentes escenarios, en la agricultura, en el transporte, en las adicciones, en la ludopatía, por citarlo así, droga, alcoholismo. Hay mucha ausencia política que marque o regule estos temas y muy poco presupuesto también. Los alcaldes, que son los primeros actores, por citarlo, que ellos conocen su sector, que conocen la idiosincrasia de la gente, de su zona, son los encargados de ver este tema por iniciativa propia, ¿no? Y hacer una convocatoria a los psicólogos comunitarios. Los psicólogos comunitarios en el Perú son poco reconocidos. Poco reconocidos. No es como en los países del primer mundo, que son bien solicitados. Y bueno, hoy en día con este tema de la globalización también ha quedado de lado un poco el trabajo de psicólogo comunitario, ¿no? Y también se ha disfrazado de intereses, ¿no? Porque la misma política económica neoliberal que está rigiendo ahora en el mundo hace que el rol o la función del psicólogo comunitario a veces se vea mermado y muchas veces pues solamente por protocolo hace su presentación, pero el trabajo no es consistente. Claro que sí, doctor. Ya que, como usted lo menciona, a veces no se toma mucho en cuenta, ¿no? Los problemas que pueden pasar dentro de una comunidad. Y por eso es necesario siempre, ¿no?, la presencia de un psicólogo comunitario, tanto para el bienestar de la familia, ¿no? Y también de las comunidades. Por supuesto que sí. Bueno, ¿cree usted que el campo comunitario en psicología social está limitado en nuestro país? Claro, el campo de la psicología social hoy en día, haciendo una crítica no destructiva, sino dándole un enfoque más positivo, creo que la psicología social, o el psicólogo social, por decirlo así, ha dejado de servir para servirse. Pero no sé si es para servirse por una cuestión de interés personal. Según mi punto de vista, recalco esto, según mi opinión como profesional, porque hoy en día la psicología social obedece más a un interés político, más que a un interés social. Cuando yo defino esto de interés político, es porque los políticos trabajan con los psicólogos sociales, porque es muy necesario para ellos. ¿Por qué el psicólogo social? Porque el psicólogo social, pues, estudia estructuras, organizaciones, grupos sociales, instituciones, masas o control de masas, OPSIC, operaciones psicológicas. Entonces hay un conjunto de variables que ellos utilizan, pero no con la intención de, pues, de construir algo para la sociedad o llenar ese vacío que le está quejando a la sociedad, sino con la intención pues, de manejar intereses personales, ¿no? Y creo que la política tiene mucha culpa en eso, ¿no?
mucha responsabilidad, por no decir culpa, ¿no? Claro que sí, doctor. ¿Y cuál sería, no, su apreciación sobre el desarrollo de la psicología en el campo comunitario en estos últimos 10 años? Bueno, para empezar, el trabajo del psicólogo comunitario en sí es integral. No puede trabajar el psicólogo comunitario solo, no puede abordar un problema solo. Tiene que haber un conjunto de profesionales en las cuales el psicólogo comunitario va a tomar un rol fundamental, porque es el que va a ver lo que es la salud mental. Pero en el trabajo, en el abordaje de la necesidad del tema, de la necesidad de esa población, pues es muy importante trabajar eso. Se podría hacer una comparación o algo por decirlo así, entre comillas, como un psicólogo ocupacional, ¿no? Por citarlo, ¿no? Bueno, darle un ejemplo para que ustedes lo entiendan, ¿no? Algo parecido, ¿no? A ver, el psicólogo comunitario primeramente tiene que advertir que tiene que haber un presupuesto para poder abordar ese problema, tiene que haber los profesionales idóneos, tiene que también trabajar y estar en coordinación con el psicólogo clínico. Es muy importante. El psicólogo clínico ve el trabajo individual y tiene ya una estadística, un índice de estadística de las problemáticas de salud mental que aborden a ese sector o a ese estrato social. Y en base a esos datos, el psicólogo comunitario tiene que trabajar, tiene que elaborar su proyecto, tiene que elaborar pues su intervención. Eso es así como se define la función de un psicólogo comunitario. Bien, doctor. Y bueno, ¿cómo cree usted que el psicólogo influye en el desarrollo de las comunidades? Bueno, el psicólogo sí influye en el desarrollo de las comunidades. Eh, Influye y mucho y bastante, ¿no? La psicología hoy en día nosotros vemos que está marcada en muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero lamentablemente pues nos bombardean más lo negativo que lo positivo, ¿no? El psicólogo comunitario tiene el deber, no solamente como función, como un rol, sino tiene el deber de proteger la salud mental e integral de las personas. De proteger no, sino de construir esa salud, ¿no? Advertir cuáles son los indicadores negativos para poder abordarlo dentro de ese sector de la población. La función del psicólogo comunitario en sí, más que un rol, es un compromiso. Es un compromiso. Dentro de mis alcances, lo que yo les puedo brindar, bueno, son estas apreciaciones y estos conceptos que manejo yo, ¿no? Ya, doctor. Bueno, ahora le voy a dar el pase a mi compañero Walter para que siga con la entrevista. Doctor, buenas noches. Un gusto tenerlo esta noche. Eh, bueno, hasta el momento los comentarios que ha dado muy, eh, muy productivos. Coméntenos, basándonos en su experiencia, ¿cuál cree que sería el mayor reto en el trabajo comunitario del psicólogo? El mayor reto, eh, bueno, hay muchos retos, pero el mayor reto siempre parte de nosotros cuando vamos sobre todo el psicólogo comunitario, para identificarme con ellos, cuando vamos a abordar una problemática, es muy importante la partida que se nos asigna, el presupuesto, es muy importante. Y es muy importante también que los profesionales que van a trabajar con el psicólogo comunitario eh, sean profesionales, pues, sobre todo de ética, ¿no? Y que también tengan un compromiso. Es muy importante. Un compromiso moral, más que todo, ¿no? La psicología comunitaria, cuando deja de tener esos principios morales, éticos, no va a tener resultados.
porque en el tránsito, en el proceso de abordar esa problemática, se pueden comprar conciencias. Y si no hay el presupuesto adecuado, no se va a poder trabajar como se tiene que trabajar. Imposible. ¿No? Por más recursos o cosas que uno trate de desarrollar, siempre el trabajo se va a ver limitado. Los recursos y el compromiso moral y ético son muy importantes. Eso es lo más importante. Claro, doctor, ¿no? Sí, ya nos ha señalado de que en nuestro país, lamentablemente, eh, está muy limitado, ¿no? El psicólogo comunitario, ¿no? A pesar de que pueda tener la voluntad, ¿no? De servicio, pero la siguiente pregunta es en base a este contexto. ¿Cree usted que el sistema peruano se ajusta a los roles que desempeña el psicólogo comunitario? Bueno, dentro del marco legal, el psicólogo comunitario tiene pocos alcances. ¿Qué te digo? A ver, dentro del trabajo comunitario, dentro del trabajo político, el psicólogo comunitario, dentro del marco legal, tiene pocas probabilidades de tener una productividad, como dices tú, o, o un buen alcance para resolver las cosas, ¿no? Porque el marco legal lo limita bastante. Mira, si ustedes se ponen a investigar o analizar este hecho, siempre van a dejar el presupuesto más corto para el psicólogo comunitario o más limitado. Entonces, desde ese punto de partida, es poco lo que se trabaja. Nosotros vamos descubriendo o viendo inclusive que la realidad social y la problemática social se agudiza en nuestro país. Y mucho tiene que ver también dentro de los presidentes regionales, municipales. El trabajo de psicólogo comunitario acá en el Perú, hay bastante trabajo para hacer, ¿no? Pero como lo dije anteriormente a tu compañera, pues el apoyo es muy pobre el apoyo para el psicólogo comunitario. Mira, y es más, mira, dentro de este campo de acción de la psicología comunitaria, son pocos los profesionales que hay en psicología comunitaria, hasta donde yo sé. Muy pocos también. Hay profesionales que están en la ciudad que cuando le dicen, oye, te vas a ir a Puno, te vas a ir a la mina, te vas a ir, entonces no quieren ir. No hay esa voluntad de ir. Se hacen profesionales, pero asumir retos se les hace difícil. Claro, doctor, sí. Eh, Entendemos, ¿no? Ese punto. Eh, bueno, doctor, según su experiencia, ¿cuál cree usted que son las situaciones o problemáticas más frecuentes en las que puede abordar el psicólogo comunitario? Las problemáticas más frecuentes, Andrés, la migración hoy en día, dentro de esa población que ha migrado al Perú, pues se descubren necesidades muy marcadas, ¿no? Que está repercutiendo en la salud mental. El aislarse de sus seres queridos, el iniciar una vida en desventaja porque no tienen techo, a veces el alimento es limitado, la población es muy grande. Entonces todo eso pues va minando la salud de estas personas. Estamos hablando que es un tema, es una problemática social porque, bueno, ahorita no tengo la estadística, pero creo que han pasado 1 millón de personas, de migrantes. Entonces es una problemática social muy marcada. Se ha legislado dentro del marco legal políticamente con ciertos beneficios, pero no se aborda la salud mental en sí. No se aborda la salud mental en sí. Están siendo derivados a hospitales de salud mental, pero no cubren sus necesidades. El trabajo no es
no es tan bueno, es muy limitado. La drogadicción, André, la drogadicción es un tema que va creciendo día a día, ¿no? Una problemática social muy fuerte. La familia en sí, ¿no? Está siendo absorbida por el sistema, ¿no? Dentro de mi punto de vista, lo que yo te recalco, ¿no? Las adicciones, estamos hablando de la ludopatía, ¿no? Si nosotros vemos, es una problemática social porque está empezando a crecer este negocio de casinos que está trastocando la salud mental, ¿no? Hay mucha gente que fantasea, ¿no? Entrar al casino, pues por citarte como un ejemplo, como un indicador, que va a salir con mucho dinero. Sin embargo, lo que pierden es más, mucho más de lo poquito que puedan ganar. Entonces, pues es por citarte como ejemplo. Hay muchas problemáticas. Yo solamente te estoy definiendo dentro de la metrópoli, dentro del sector urbano. Ahora mismo en el sector rural hay otro problema, que es la agricultura con el alza de precios, ¿no? Entonces, así se van distribuyendo los problemas. En el sector social, bueno, en el Perú hay mucha problemática social, donde se necesita y es fundamental el trabajo del psicólogo comunitario. Es muy importante, pero va a depender mucho pues del compromiso de los políticos. Va a depender mucho de eso. Bueno, doctor, gracias por sus palabras. Una pregunta final. eh, ¿Qué recomendación o cuál sería el consejo que nos podría brindar a los estudiantes de psicología si es que quisiéramos especializarnos en esta rama? Bueno, a ver, yo cuando me inicié en el curso de, en la carrera de psicología, bueno, a lo que tenía que renunciar, no digo que a todos, porque, bueno, no sé si será una cuestión de suerte o una cuestión también de limitaciones, por decirlo así. La psicología es una carrera de vocación, no es una carrera de lucro en sí. Ya, si ustedes están estudiando ahí, quieren ser psicólogos, quieren llegar lejos, bueno, van a tener que pasar muchas cosas, pero no es tanto eso la profesión en sí. La profesión en sí de psicología obedece más a un tema de vocación, ¿no? Que te nace del alma, que quieres servir, que quieres brindarte, ¿no? Eso no significa pues que a uno también va a trabajar gratis, va a tener una recompensa, pero no va a tener la recompensa que quisieran muchos psicólogos ganar como ingeniero, como esto, ¿no? Y va a depender también mucho del entorno social donde ustedes se desenvuelven, ¿no? Va a depender mucho de eso. Pero sí, como puntos principales yo le digo, no hay psicólogos si no hay ética. El primer principio fundamental que tiene que obedecer un psicólogo dentro de su campo de acción es la ética profesional, la moral. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta. Un principio fundamental de un profesional, bueno, de todos en sí, es la ética, ¿no? Pero en psicología nosotros, por el compromiso de ser profesionales en la salud mental, la ética es importante. Van a llegar muchas personas, van a vivir muchos casos donde van a poner a prueba la dignidad de ustedes. Cuando hablamos de ética, hablamos de dignidad. ¿Correcto? ¿Sí? ¿No? Correcto, Entonces, doctor. un principio fundamental, pues, va a definir bastante la crianza, la educación que ustedes han tenido, y los principios y los valores que ustedes van a implantar en sus vidas. Y eso lo van a llevar, pues, a su profesión. ¿Correcto? No se puede hablar de la carrera de psicología si no hay ética. De repente los otros profesionales
en sus campos pueden perderlo, pero el psicólogo nunca puede perder esa ética. Ustedes tienen que tenerlo muy claro si van a definir una profesión de psicología o de ser psicólogo, ¿no? Va a ser muy importante. Ok, doctor, agradecemos bastante su participación. De esta manera estamos llegando al Esto final es de la lo que surgió en entrevista. la búsqueda. Doctor Saúl de la Cruz, gracias por su colaboración, por su tiempo, por su predisposición. La verdad que esta entrevista ha sido de gran ayuda, gran aporte para nosotros, para ampliar nuestros conocimientos acerca sobre esta rama de la psicología. Y reiteramos nuestro agradecimiento. Esperamos que en una próxima oportunidad nos volvamos a encontrar. Gracias, doctor de la Cruz. Gracias, Andrés. Un saludo para ustedes todos y un abrazo bien grande, pues, acá a la distancia desde Lima y para servirlos siempre, cuando ustedes gusten, para servirlos. Ok, Muy- doctor. Tenga buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su participación, por su colaboración. Estamos muy agradecidos. Igualmente, un gran saludo hasta allá. Nos despedimos. Gracias, Eric. Gracias, Eric. Muchas Gracias, gracias. doctor.